El tema de hoy es: gracias, Señor, por nacer una vez más en esta Navidad en mi corazón. Que así sea. Bien, hermanito, la Navidad no debe ser una noche más. Sí, Señor. No debe terminar en una cena o en los cohetes, en la música, en la parranda. La iglesia nos ayuda a vivir la Navidad durante el tiempo litúrgico que termina el 6 de enero. Bien, tengo que vivir y revisar si la Navidad es una realidad en mí, en ti, y si es una realidad en cada uno de nosotros. Sepan que los primeros cristianos anunciaron la historia de la salvación oralmente. Muchos fueron perseguidos por profesar su fe y creer en Cristo, lo que hizo que muchos datos, escuche bien esto, no fueron acopiados por la historia de aquella iglesia doméstica. Los discípulos se encontraron con un mundo pagano que celebraba los 25 de diciembre la fiesta del dios del sol, Saturno. Sí, así es. Y la Iglesia Católica, para confrontarlo, para contrarrestar, ella dijo: celebremos a nuestro sol de justicia, a Cristo Jesús. Pero el pagano celebraba el nacimiento del sol. Esto lo hacía después del frío de invierno. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor Jesús. Amado Señor Jesús, no sé qué traerá este día, pero estoy seguro que trae la bendición que tú hoy me has asignado a mí y a todos los que están alrededor de nosotros, y sobre todo de esta Iglesia Universal Católica. Amén. Gracias, Señor. Miren, voy a dar algunos datos. A ver, nadie sabe exactamente el día que nació Jesús, y el que lo diga es un mentiroso de primera categoría. El origen de la Navidad está en las antiguas costumbres paganas de Babilonia. De ahí que la Iglesia Católica decide sustituir esa fiesta pagana en una fiesta cristiana, adoptando el 25 de diciembre para celebrar la victoria del sol, que es Cristo, más nada, contra las tinieblas, producto del solsticio de invierno, haciendo con el paso del tiempo se extendiera a toda la Iglesia Católica en el mundo. Juan dice: Jesús es la palabra de Dios, la palabra que se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Los suyos no la recibieron, pero la luz no fue vencida por las tinieblas. Ya para el siglo XIII empieza a florecer la tradición en la iglesia de fabricar nacimientos. Aquí aparece un San Francisco de Asís por casualidad. Este quiso revivir aquellos momentos haciendo una vigilia dramatizada con personas en vivo. Fue así como él presentó el nacimiento de Jesús, haciendo y viviendo la Navidad para que no se vaya como las bombas, como los cohetes, en solo ruido y muchos papeles. El árbol de la Navidad viene a quitar una parte pagana. Vean lo que el Salmo 1 dice: bienaventurado el día y noche que medita la ley del Señor. Va a ser como un árbol contra el río. Durante toda la época del año va a tener fruto, porque están junto al río. Miren, para ti y para mí Jesús es ese árbol. Ese árbol que nos da fruto. Sepan que en los inicios en el árbol se ponían frutos que llamaban la atención, unas manzanas.
La manzana nos recuerda el pecado, no porque la Biblia lo dijera, sino porque esa costumbre se extendió, se ponían velas, la luz de Cristo, que viene a brillar contra el pecado. Hasta que la Iglesia Católica en el año 325 declaró el 25 de diciembre fecha para celebrar el nacimiento de nuestro Señor de justicia, nuestro sol, Jesús. Y lo hemos seguido haciendo. Es una fiesta que está difundida por el mundo, con la salvedad que hay países que prohíben celebrar la Navidad, pero así nos recuerda a los católicos la Navidad. Nos hacen un favor, aunque sea prohibiéndola. Sepa que Santa Claus ha venido a ser la contraparte de un santo bueno. ¿Sí? Ese santo bueno era el obispo llamado Nicolás, que existió en el siglo IV, en una ciudad de Turquía llamada Bari. Y él se especializó en hacer el bien a la gente necesitada. Él repartía regalos a la gente pobre. Y de la chimenea tiene sentido porque en cierta ocasión un papá que estaba tan pobre, tan necesitado, él quiso vender a sus hijos como prostituta para salir de la miseria en que se encontraba. Y saben, el obispo Nicolás de Bari subió al tejado y le dejó caer unas monedas por la chimenea, enviando dinero. Esta acción la adoptó el comercio y la paganizó. De ahí se toma que Santa Claus va por la chimenea. Pero Santa Claus nunca existió. Es una imaginación de la mercadotecnia, del mundo pagano. Hemos hecho de la Navidad un tiempo de consumo y poco tiempo o nada para la oración. Poco a poco Cristo ha sido sustituido por la figura de Santa Claus, un payaso de consumo que la sociedad explota para hacer reír a la gente, hacerla evadir responsabilidades gastando más de la cuenta. Y aunque después se agarren la cabeza, Santa Claus nunca habla de Jesús. Piensen bien, nunca habla de Jesús. Si no se habla de Jesús, ¿qué Navidad nos estamos refiriendo? ¿A la Navidad del protestante? Porque donde está Santa Claus, Jesús no está. Y esto nos enseña solo a apartarnos de Cristo. De ahí que la Navidad consumista nos hace olvidar el protagonismo de la Navidad de Jesucristo. Esto no tiene ningún sentido. Vean el Padre haciendo creer al Hijo. Esto es importante. Él hace creer al Hijo en Santa Claus para que el regalo que llegue en la Nochebuena, y papá y mamá, pensando que el Hijo todavía cree, pero los niños de hoy no son fáciles de engañarlos. Ellos han visto tantas películas que no hay que uno crea en Santa Claus. Bien, vamos a conocer a aquellos viajeros que vienen de lejos, José y María. Ellos vienen al empadronamiento que se realizaba en Belén. De pronto a María se le adelanta el parto. No hay posada, todas están llenas. Pero el dueño de un establo que vio la necesidad de la pareja, de José y María, se dejó llevar por la misericordia y les dijo: si les sirve esto, pasen adelante. El propietario, sin desestimar, no supo, no se dio ni cuenta que en ese momento su establo se convertiría en la catedral del mundo. Y a partir de ese gesto de caridad, Jesús entró en su casa. ¡Qué bendición tan grande la que recibió, hermanito! Esto debe animarnos a nosotros para acercarnos tú y yo más a Jesús. No se da el nombre del dueño del establo,
porque en ese dueño estamos representados nosotros, tú y yo. Mira cómo lo dice Mateo. A ver, Mateo 25:40 dice así. En verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Si hacemos uso de la misericordia de Dios, el Señor se va a manifestar, porque Él ya lo dijo. Mateo 11:25 viene a decir, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Agustín de Hipona decía, tú tan dentro de mí y yo tan lejos de ti. Por eso decimos, tenemos esa basílica grande. Basílica significa el hogar del rey. Mateo 6:21 dice, Jesús dijo, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para que esto sucediera, tuvo que haber una señal milagrosa. ¿Cuántos vivían en Jerusalén que debieron ser informados? Vayan a Belén. Pero no fue así. El Señor llamó a los más despreciados de la sociedad, a los pastores. Ese era un trabajo indigno. Y los ángeles le dijeron, hoy le ha nacido un Salvador. Vayan a Belén. Salieron corriendo. ¿Y qué pasó con los intelectuales, con los pensadores? No salieron corriendo. Falta de humildad. Y por eso el Señor dice, se escondió de los sabios y entendidos. Y sepan que la Navidad se celebra cuando Jesús se nos ha manifestado. La Navidad se celebra cuando Jesús se nos ha manifestado. Los pastores iban sin Jesús, pero regresaron con Jesús adentro. Esa es la verdadera Navidad. Ellos van contentos, alabando a Dios de regreso. Nadie los evangelizó. Pero ¿saben? Hablaban que Jesús había nacido. Era un Jesús vivo que llevaban. Llegaron sin Jesús en su corazón y se fueron con Jesús. Lo mismo le pasó a los magos de Oriente. Esto nos cuestiona a ti y a mí. Nos puede suceder lo mismo. Mago no quiere decir brujo, amiguito. Olvídese. Tampoco mago significa hacer magia. No, señor. Mago significa intelectual. Así se le llamaba. Así se les decía a los filósofos de aquel tiempo. Ellos estudiaban las estrellas. Los magos estaban informados por los judíos sobre astronomía. Cuando vieron signos especiales en el cielo, dijeron, esta es la señal que nació el rey de los judíos, y partieron hacia Jerusalén. Llegando al lugar que se hacían alianza. Los magos llevaron regalos y por supuesto el rey devolvía regalos superior a lo que ellos llevaban. La Biblia sugiere que eran 3 por los regalos. No dice 3. Se habla de unos magos de Oriente, posiblemente de Persia, en donde hoy puede ser Irak, Irán, más o menos. Era un camino largo y peligroso. La estrella los iba guiando, que representan al Espíritu Santo. ¿Quedó claro? La estrella representa al Espíritu Santo. Y está en las Escrituras. Nadie puede buscar al Señor sin la ayuda del Espíritu Santo. Y este signo para los magos era el conductor que los debía guiar y ellos la van siguiendo. De pronto el signo se pierde y deja de guiarlo.
Debemos de pensar que ellos se consideraron fuertes, tal vez. Tenían poder y autoridad. Llegaron a Jerusalén y su razonamiento humano les dice, si el rey de los judíos había nacido, hay que buscarlo en una fortaleza. Esa era la lógica de ellos. Y fueron al palacio, que era el lugar más inadecuado para buscar a Jesús. Herodes, que estaba ahí, disimuló ante los magos. Él había mandado a matar a tanta gente. El sospechoso que le quería quitar el trono. Él quería ser el señor de su vida y de todo lo que él tenía. Por eso Herodes quiso informarse. Él sabía que los judíos conocían muy bien a las escrituras y sabía dónde iban a nacer y amó a los escribas. Estos se especializaban en las escrituras. Los escribas se lucieron ante Herodes y dijeron, el profeta Miqueas dice en Belén. Entonces los magos se marcharon y se fueron a Belén, dejando el castillo de Herodes que simbolizaba lo malo, las tinieblas y la oscuridad. Ahora de nuevo la estrella empieza a guiarlo al lugar exacto. Pero Jesús ya no estaba en un establo. Los magos lo encontraron en una casa, así lo dice la Escritura. Los magos hicieron un acto de humildad. Ellos iban a intercambiar regalos. ¿Y qué le podía dar a aquel niño? ¿Qué le podía dar? Aquel carpintero, dándose cuenta, cayeron de rodillas y lo adoraron. Le dieron los regalos y en un sueño los magos recibieron un anuncio. Mateo 12, 12, dice así. Después, advertidos en sueño de que no debían volver a donde estaban Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, se fueron por otro camino evitando a Herodes, los magos. Lo evitaron. Cuando uno se ha encontrado con Jesús, escuche esto, sucede una cosa, conversión. Conversión. Y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Y voy por otro camino. Fue lo que hicieron los magos. Pero si no hay un encuentro con Jesús, no me voy por otro camino. Es señal que tú y yo todavía no nos hemos encontrado con Cristo. Herodes tuvo la noticia de que el Mesías nació. Y aún con todo el poder que tenía, no lo pudo encontrar. Jesús y María habían salido huyendo a Egipto y Herodes no fue guiado. ¿Sí? Él no fue guiado como los magos. Sepan que el Espíritu Santo es quien nos guía a Jesús, quien nos lleva a Jesús. Y si no nos hemos encontrado con Él, es porque tomamos otro camino. La Navidad debe ser o debe de caracterizarse por eso, para que Jesús domine más en nuestras vidas. Si Él no domina, significa que no ha habido conversión en ti y en mí. Porque lo que hay es solo una fiesta pagana, más nada. Muchos todavía no han recibido a Jesús y no se han encontrado con Él. La estrella es la luz del Espíritu Santo. Nadie puede decir Señor si no es iluminado por el Espíritu Santo, que se sirvió de las Escrituras para dar la dirección a los magos del nacimiento, en el mejor palacio de Belén, en una casita humilde, porque el niño ya no estaba en el establo. Ahora, en el caso del sacerdote Zacarías, vamos a ver. Zacarías era todo un sacerdote. Él conocía muy bien las Escrituras, por eso era sacerdote. Y estando en el lugar santo, porque a él le había tocado el turno de poner el incienso, se le apareció un ángel. Le dice, te traigo buenas noticias, Zacarías, vas a tener el hijo que siempre deseaste. ¿Qué debió haber dicho Zacarías? Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Eso no me lo esperaba. Pero ¿saben? Zacarías no dijo eso. Zacarías no dijo eso. Escuchen lo que dijo. Lucas 19, 20. El ángel le contestó: yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte esta buena noticia. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedar mudo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La esposa de Zacarías, ancianita, quedó embarazada. Empiezan los síntomas del embarazo. Y Zacarías está cerrado de corazón. A veces, así estamos tú y yo. Empieza diciendo, bueno, quién sabe, tal vez pueda dar a luz. Y es una ancianita que va a tener la fuerza para lograrlo. Llegó la Virgen María a la casa de Isabel y ésta tenía su corazón abierto, dispuesta a recibir. Cuando María entró, ¿qué pasó? Isabel se llenó del Espíritu Santo y se puso a gritar. En ese momento ella y el hijo que tenía en su vientre, los dos quedaron llenos del Espíritu Santo. A Zacarías el ángel le había anunciado que el hijo va a ser llenado del Espíritu Santo en el seno materno, porque él iba a preparar el camino de Jesús. Todos se lo habían dicho a Zacarías, pero él no tenía la fe suficiente para creerlo como muchos. Estamos en esa misma situación. Él veía a Isabel embarazada, pero no creía. Lo que le daba era desconfianza. Cuando llegó la Virgen María, Isabel, llena del Espíritu Santo, lo evangelizó y nos evangelizó a nosotros a través del Espíritu Santo. En la Biblia, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, nos habla por el Espíritu Santo. Isabel dijo, al ver a la Virgen María, bendita tú entre todas las mujeres. Es increíble, bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde supo esto Isabel? Y algo más, ¿de dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? A Jesús lo llama mi Señor, que quiere decir mi Dios. La Escritura dice que María es madre de Dios, lo que no quiere decir que ella sea más que Jesús, más que Dios, ni que sea una diosa. Simplemente ella es la madre de Jesús, que es Dios y hombre. Dios se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. En él están las dos naturalezas, la divina y la humana. A Isabel le dice el ángel, tú creíste, pero tu esposo Zacarías no ha creído. Por eso sigue mudo. No cree que su esposa anciana, Zacarías, pueda dar a luz. Cuando nace el muchachito le preguntaron, ¿qué nombre le vamos a poner? Zacarías pidió una tablilla y escribió, porque estaba mudo. Lucas 1, 62, 63 dice así. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Verso 63. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre, y todos quedaron admirados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en ese mismo momento se le soltó la lengua a Zacarías y comenzó a alabar a Dios lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál era la dificultad de Zacarías de no creer? Que su esposa y su hijo Juan habían quedado llenos del Espíritu Santo. Pregunto, ¿cómo no iban a quedar llenos del Espíritu Santo si era Jesús el que estaba entrando a su casa? Cuando no hay fe, aunque la Virgen María lleve a Jesús a tu casa, no pasa nada. Debemos tener la fe para que ocurra. Debemos tener la fe para ser llenos del Espíritu Santo. Pregúntese si esto no puede estar pasando a todos, a ti y a mí. Hágase la pregunta.
si esto nos está pasando en esta Navidad. Porque muchas veces hay mudez. Porque no tenemos la fe necesaria. Solo vean el caso de Simeón. Le llevan a presentar al templo al niño a los 40 días. Simón, lleno del Espíritu Santo, impulsado, se va directo a la Virgen María, le pide al niño, lo levanta y dice: gracias, Señor, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Gracias. Simón, lleno del Espíritu Santo, junto a una anciana llamada Ana que estaba ahí, habían captado la Navidad. Los demás ni cuenta se dieron. Así no puede estar ocurriendo. Porque la Navidad solo se puede percibir cuando se está lleno del Espíritu Santo. Si no, solo sería una fiesta pagana. Más nada. A ver, hermanito, vamos a ir concluyendo, ya no le quito más tiempo. A la mayoría, eso nos está sucediendo hoy. Sepan que la verdadera Navidad está en decir: gracias, Señor, porque has nacido una vez más en mi corazón. Porque eres mi Salvador. Así como Simeón, hermanitos, que todos podamos tomar a Jesús en nuestros brazos y decir: gracias, Señor, porque mis ojos han visto al Salvador. Gracias, Señor, porque has nacido una vez más en mi corazón. Que así sea. Amén. Bendito seas y alabado hoy y siempre. Y por favor, no se olviden de darle el link, de darle clic a la campanita y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética Ángel Gallo, para que le sigan llegando las nuevas notificaciones que estaré subiendo. Adiós. Gracias, muchachos, por escuchar y haber estado y todo este tiempo aquí conmigo. Nos vemos.